Bueno, pues van llegando algunos asistentes. Aquí se van conectando algunas caras conocidas. Bueno, empezamos a ver por aquí caras conocidas de otros centros también que se están conectando. Pues esperamos, todavía siguen subiendo los participantes y las participantes, entonces esperamos un par de minutitos a que se estabilice el número de entradas y comenzamos. Por aquí, un minutito y comenzamos por aquí. Siguen llegando algunos asistentes. Comentar que el chat está habilitado para tanto para decir hola, ya estoy por aquí, como para también hacer preguntas durante toda la durada de la conferencia. Así que se van apuntando algunos más. Vale. Vale, pues vamos a comenzar ya. Primero de todo, muchas gracias a todos y a todas por haber venido hoy a otra sesión del ciclo de tardes de conferencias que organizamos desde el I3PT, desde el Instituto de Investigación e Innovación del Parc Taulí. Solamente para comentaros un poco, veréis la web del centro que estoy compartiendo aquí, para que veáis qué más sorpresas vienen, ¿no? en estas tardes científicas. Aquí en la web podéis ir a ciclos de conferencias científicas y bajando un poquito podéis ver, ¿no? que otras conferencias que ya hemos realizado, ¿no? Y otras que vendrán. Hoy justamente estamos en la de 13 de julio con Ángel Luis del Rey, sobre una sesión de sacar partido a los datos, digitalización, investigación y toma de decisiones. Y la siguiente sesión que tendremos aquí será sobre Sabadell, un ecosistema preparado para innovación y atracción de inversión. Bueno, estas son algunas de las conferencias que tenemos en marcha para aquí organizadas, y siempre con el hecho de tratar temas de interés transversales al tema de investigación e innovación, y traer pues ponentes como hoy Ángel, y ya comenzamos con la sesión con Ángel, pues ponentes de especial interés, ¿no? Y de una manera que todos los asistentes, tanto de nuestro instituto como de otros institutos, hospitales, ciudadanía que quiera asistir, ¿no? Pues pueda también entrar en estos topics.
Nada, te voy a presentar brevemente para dar un poco comienzo y a partir de aquí explicaros la estructura que tendrá, ¿no? La estructura de la sesión será una primera parte con conferencia por parte de Ángel y después abriremos un Q&A donde podéis hacer preguntas. Todo y que el chat, como os comentaba, veo algunos hellos que empiezan a recibirse por aquí, que estarán abiertos para recibir preguntas, ¿de acuerdo? Durante toda la sesión. Ok, pues hoy tenemos con nosotros a Ángel Luis del Rey de Mejías. Él es responsable de la unidad de Data Science en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. También es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid y ha estado como Senior Data Analyst, Senior Innovation Manager en la unidad de innovación del Hospital Clínico San Carlos. Además, pues también de psicólogo, metodólogo dentro de la red CiberSam y profesor de psicología. También pues tiene diversos másters en salud mental, así como en metodología de investigación y métodos cuantitativos. Y también una licenciatura en psicología experimental. Pues dicho esto, sin más dilación, Ángel, te doy paso a tu palabra, a que des comienzo a esto y luego esperamos contar también con Ana Benavent, que es la directora de transformación digital de nuestro hospital, que pueda también estar con nosotros en la parte, ¿no?, de la sesión más de debate, ¿no? Así que Ángel, sin más palabras para ti, the floor is yours. Pues perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos. Confírmame antes de compartir que no hay ningún problema técnico, que se me oye más o menos bien. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Se te oye perfecto. Muy sí, bien. sí. Pues voy a compartir la pantalla. Y nada, pues voy a Mira, creo que se acaba de conectar ahora Ana. ¿Ana? ¿Sí? No sé si nos escuchas bien. Hola, sí, me acabo de disculpar. Me acabo de conectar. Mira, justamente te estaba presentando y has aparecido. Disculpa el retraso, ya he avisado que llegaba justa. Gracias. Genial. Pues sí, ahora mismo comenzábamos la parte de Ángel en la que explicaba, ¿no?, la parte de conferencia y entonces decía que sería interesante el debate que habría, ¿no?, después entre vosotros dos desde el punto de vista de la transformación digital y la importancia de los datos, ¿no? Es decir que, bueno, yo llego hasta aquí, doy el paso a Ángel. No sé si Ana quieres comentar alguna cosa, si no comenzamos directamente. Da la bienvenida a Ángel y que los asistentes disfruten de la ponencia. Perfecto. Pues nada, pues entonces comienzo. Sin más, que funcione todo bien, que se comparta bien en la pantalla. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Espero que sea entretenida la conferencia y que os cuente algo que nos dé para el debate, que nos dé algo de juego y que podamos pensar sobre estos temas, que todavía no hay nada como muy afianzado hasta donde yo sé. Entonces os cuento un poquito mi visión de todos estos temas, ¿vale? Vamos a hablar sobre cómo sacar partidos a los datos, qué cosas creo que se están haciendo, cuáles se están haciendo bien, cuáles mal, y quiero compartir algunas reflexiones con vosotros que estos años me han llevado a tener. Entonces, bueno, como estamos aquí unas cuantas de personas, pues para ver cómo lo enfocamos. He dividido mi presentación en estos puntos que iré tocando. Primero presentaré un poquito mi unidad y para que sepáis por qué estoy aquí. Luego os hablaré de la digitalización en hospitales, donde querríamos llegar y donde creo que estamos. Haré una pequeña reflexión sobre el Big Data y los Analytics y todo lo que vamos haciendo. Hablaré sobre medicina basada en la evidencia y Real World Data. Y luego hablaré un poco de la calidad de los datos, que creo que es un punto fundamental en el que me gustaría centrar el debate, aunque hablamos de lo que queráis. Y luego reflexionar sobre si todos estos problemas y soluciones que os voy a comentar solo aplican a los casos de aquí de la Comunidad de Madrid o de mi hospital o es algo más común. Alguna posible solución que estoy intentando aportar desde la unidad para que la critiquéis, la mejoréis o me digáis vuestra percepción. Y algunas conclusiones generales. Bueno, ya me han presentado sobre mi unidad. El motivo por el que yo estoy aquí es que nos conocimos en ITEMAS, que es una red que pretende unir toda la innovación que se hace a nivel sanidad en toda España. Nosotros somos uno de los nodos de la Comunidad de Madrid, que somos el coordinador de la Comisión de Transferencia. Somos 5 grupos que hemos añadido otros 5 más y ahí tenéis algunas cifras de lo que hacemos. Y la unidad de Data Science es reciente. Empecé el año pasado, el 1 de enero, me contrataban aquí con el proyecto de montar una unidad que intentase dar apoyo a la unidad de innovación, porque se dieron cuenta que 1/3 de todos los proyectos que van llegando tienen algo que ver o con datos, o con Big Data, o con Machine Learning, o con este tipo de cosas, y parecía que hacía falta una persona un poquito más especializada en este sector para echarles una mano. Y entonces nace esta unidad hace un año. Bueno, esto es nuestro hospital, para que sepáis dónde está, y está la unidad. Cualquier cosa que queráis contactar ahora o si queréis la presentación después, me la pedís sin ningún problema y os la comparto.
Sobre la digitalización en hospitales, a todos nos gusta pensar esto, que es que estamos a la altura, ¿no?, de cómo estaba en Johns Hopkins en 2016, que bueno, aquí hay un pequeño vídeo de cómo trabajan. Ellos tienen centralizados todos los datos de todo el hospital y aquí tienen un centro de control de mando en el que se tratan desde temas muy importantes como un trasplante que llegue rápido y a tiempo y por dónde viene, hasta cosas más del día a día, ¿no? Pues como si hay baños limpios o si está sucio, si la sala de espera se dispara o alguna lista de espera, si hay algún procedimiento atascado, si hay algún cuello de botella, etcétera. Bueno, pues esto ya lleva 5 años funcionando, en 2000, bueno, ahora mismo ya lleva 6. Y cuando le preguntaron al responsable de este centro de cómo funcionaba esto y cuál era la clave, él decía que nunca fueron los datos. Parece que ahora es la fiebre de los datos, los datos, los datos. Y él centraba a Eric Topol, bastante referente en redes de todos estos temas del Big Data en salud. Decía que la clave está en la analítica avanzada de datos, es decir, la facilidad, esta democratización del conocimiento, ¿no? Que cualquier persona parece que haciendo un par de clics puede hacer el trabajo que los analistas de datos hacíamos antes durante días o semanas, ¿no? Entonces, bueno, parece que este Big Data Analytics es el cambio. Entonces quiero reflexionar un poco sobre ello. Sobre el Big Data no me voy a exponer mucho porque siempre se cuenta lo mismo, simplemente voy a hacer una pequeña reflexión y es cuántos datos son Big Data, ¿no? Si hablamos del genoma ya tenemos 10 a la 9, que son muchos ceros, transcriptoma ya tenemos 10 a la 16, proteoma 10 a la 20, hasta este socialoma del que se habla, ¿no?, que trabajan Google, Amazon y todos estos grandes servicios que parece que van a tenernos vigilados todo el tiempo y saber lo que hacemos y lo que no, ¿no? Mi reflexión es que no es tan importante cuánta cantidad de datos hay. Por ejemplo, imaginad la biblioteca de Alejandría que se supone que contenía unos 900.000 ejemplares, estamos hablando más o menos que si cada uno de ellos ocupa 1 mega a día de hoy escaneado a calidad medio alta, pues podríamos tener toda la biblioteca de Alejandría en 1 tera. 1 tera que nos lo podemos meter en el bolsillo por 20 euros. Y aquí es donde viene mi reflexión. Tener muchos datos, tenerlos almacenados, no quiere decir que nos hayamos leído todos esos datos. Es decir, que yo tenga este pendrive en mi bolsillo no implica que me haya leído todos esos libros. Entonces hay que saber por dónde empezar a leer, qué es lo que hay que leer, qué tiene sentido, qué no, cuánta calidad tienen esos libros que hay ahí, etcétera, etcétera. Y aquí es donde creo que la tecnología tiene un problema por resolver, pero una oportunidad para ser resuelta. Sobre el Big Data también se habla mucho, parece que es un nuevo concepto, que esto es de antes de ayer y que lo acaban de inventar y las carreras de informática y técnicas y todo esto que va avanzando, pero la realidad es que no. La realidad es que desde 1990 ya se usaba este concepto de Big Data y si hablamos de la inteligencia artificial, de lo que son los algoritmos matemáticos que se utilizan para esta tecnología, pues nos tenemos que retrotraer todavía más aún. Nos podemos ir hasta 1956 y si hablamos del Machine Learning en concreto, pues hasta el 59. Es decir, llevamos muchos años que estos algoritmos ya estaban generados como para que empecemos a utilizarlos ahora. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este boom? ¿Por qué todo el mundo está hablando ahora de todo esto todo el tiempo, todo el rato y en todos los lugares, ¿no? Pues mi pequeña reflexión, siendo muy simplista, a riesgo de, bueno, pues esto de hacer un foro de compartir, más que hablar de algo muy, muy técnico, se necesitan 3 cosas para que el Big Data Analytics funcione bien. Primero, se necesitan muchos datos. Segundo, se necesita tener un feedback sobre los resultados que tienen, lo que queremos y lo que no, es decir, bases de datos etiquetadas con tumores y tumores no, enfermedades y enfermedades no, etcétera. Y lo más importante y el gran reto que creo que tenemos en salud, el motivo por el que vamos un poquito por detrás, es tener claro cuáles son los outcomes, los resultados que le pretendemos pedir a esta tecnología. Cuando tú eres Amazon y lo que quieres es que el proyecto que se meta en la cesta se compre, pues es más sencillo comprar si no y definir quién compra y quién no, hacer perfiles de compradores, etcétera. En el caso de la salud es bastante más complejo y este es uno de los motivos que yo argumento como defensivo de que vayamos un poquito más despacio, un poquito más por detrás. Otro de los grandes retos es que a día de hoy todavía para lo que es interpretar los datos, entrenar el modelo y decidir hasta cuándo se itera y hasta cuándo no, seguimos necesitando del ser humano en el sector salud, mientras que en otros sectores hay cosas parametrizadas completamente ajenas a nosotros que permiten hacer todas estas fases. Sobre la gran cantidad de datos, simplemente os pongo esta diapositiva, que es que a día de hoy casi, bueno, eso está en 2019, seguramente hoy será mucho más, pero casi el 54% de la población, hoy será un 60, un 70, no tengo ni idea, ya tenemos acceso a Internet. Casi todas las consultas a Internet se hacen desde el móvil, usamos más el móvil para mirar Internet que para hablar por teléfono, básicamente. Entonces, bueno, datos tenemos muchísimos, recordad que hacían falta muchos datos, era el paso 1. El paso 2 era dar feedback y ver, entrenar esos modelos, ¿no? Ver si compro o no compro, si me gusta o no me gusta, si repetiría experiencia o no repetiría, si reingreso en un hospital o no, si aumento mi estancia o no, etcétera. Si no os habéis dado cuenta, que ya entiendo que sí, estamos en la era del feedback, nos están todo el día preguntando absolutamente por todo, nos preguntan cada vez que hacemos un test, cada vez que nos viene un técnico a casa, nos llaman por la siesta a ver si nos gusta nuestra compañía o no, cada vez que hacemos una actividad de ocio nos preguntan que la puntuemos y no la puntuemos, tenemos todo el rato
votaciones. Esta es una foto que tengo, no la tengo aquí, del aeropuerto del otro día, salir del baño si está limpio o no, ese feedback para saber y entrenar a la red y poder saber si hay algún limpiador que tiene que volverlo a hacer o no, si está limpio o no está limpio. Incluso nos llaman ya un chatbot directamente, que no es ni una persona, para preguntarnos y entrevistarnos sobre si nos gustan o no las cosas. Es decir, aunque no os hayáis dado cuenta, que entiendo que sí, estamos en el mundo del feedback. Tanto es así que estamos en una era que es algo nueva, en la cual ni siquiera nos hace falta feedback, no nos tienen ni que preguntar. Estamos en la era del Internet de las cosas, en la era de la sensórica, y tenemos aparatitos que están enviando información todo el tiempo en tiempo real sin ni siquiera preguntarnos. No nos preguntan si hemos corrido con calor o no, sino que cogen la temperatura del móvil y la envían. No nos preguntan cuánto tiempo hemos corrido, sino que cogen cuánta distancia hemos recorrido, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo se está moviendo un poco hacia aquí, hacia que ese feedback que hacía falta para los modelos de Big Data Analytics, de Machine Learning y de inteligencia artificial ni siquiera hagan falta, porque ya la información se envíe por sí sola. Dentro del sector salud, esto es una búsqueda muy burda que he hecho hace un ratito en internet, ¿no? Entonces he mirado en PubMed los términos Big Data y Healthcare y como podéis ver, pues esto está en auge, se está disparando. Había menos de 50 artículos publicados antes de 2014 y se publicaron 680 el año pasado, es decir, que esto está aquí a nivel científico. Y bueno, esta es una cosa que me gusta compartir, la diapositiva, la imagen de la izquierda, no sé si veis el ratón, pero bueno, la imagen de la izquierda son las aprobaciones que hizo la FDA de algoritmos para salud, es decir, cacharritos, software y cosas que pueden predecir o diagnosticar o cosas de este tipo. No se aprobó absolutamente ninguno hasta 2017, como podéis ver. En 2017 se aprobaron los dos primeros y a día de hoy ya no se puede ver en esta lista, que estaba actualizada en 2018, sino que hay que meterse en una web en la cual te salen por sectores, porque estamos hablando de que se aprobaron más de 4 algoritmos al mes en 2022. Es decir, se está multiplicando esto de forma muy elevada. Para los que creéis que esto es un interés inocuo, aquí tenéis un ejemplo, es el ejemplo de retinopatía diabética. Es un software que sin intervención médica, ni clínica, ni ningún profesional sanitario, te haces una foto con tu móvil e interpretas si tienes o no este diagnóstico, y esta patente, por ejemplo, dio lugar a un montón de dinero y a un montón de millones de euros, ¿no? Para poder hacer todo esto hacen falta datos, pero de nuestro ámbito, del ámbito del sector salud. Entonces, quiero hacer una pequeña reflexión. Cuando hablamos de datos de salud, al final lo que estamos intentando es reducir la incertidumbre. Es decir, siempre que tenemos a una persona delante, queremos saber qué fármaco le va a ir bien, qué fármaco le va a ir mal, si hay que medicarle o no, si hay que operarle o no, qué tipo de intervención, cómo habría que hacerlo. Es decir, lo que tenemos delante son dudas, muchas dudas. Para resolver estas dudas nació la medicina basada en la evidencia, nació la ciencia y entre todos pensábamos que con esto pues resolveríamos este problema. La medicina basada en la evidencia viene a nacer para reducir este azar y esta incertidumbre hasta un punto que llegase a cero, y hablaríamos de cosas causa-efecto. Si tomo esto me pasará esto, si no tomo esto no me pasará esto. Hablaremos de estar cierto de lo que estamos diciendo, hablaremos de trabajar todos de forma sistemática con protocolos normalizados, hablaremos de tamaños del efecto, hablaremos de metaanálisis que unificarán lo que varios investigadores dicen para ver si uno dice que sí y uno que no, cuál es la realidad, y todo esto lo volcaremos en nuestras guías de práctica clínica que nos ayudarán a tratar bien a los pacientes. Y para hablar de causalidad, el ser humano inventa su gol estándar, que es la mejor forma de hablar de causa-efecto que tenemos el ser humano, o como me gusta a mí decir, la menos mala, que son los ensayos clínicos aleatorizados. Ante esta reflexión, al final lo que tenemos es un paciente delante, al cual le tenemos que decir cómo te llamas, qué tal estás, por qué has venido, etcétera. Tenemos que entrevistarle, hablar con él y saludarle. Tenemos una segunda fase en la que, dependiendo de qué consulta y en qué lugar, le tenemos que hacer ciertas cosas para llegar a un resultado. Este resultado va a ser enviarle a un sitio o enviarle una medicación o decirle que haga una cierta terapia o etcétera. Es decir, tenemos un outcome. Todo este proceso está muy bien definido y está muy bien pensado en un ámbito en el cual haya tiempo. El tiempo estimado más o menos haría falta como 1 hora para hacer este proceso bien y perfecto, y como bien sabemos la sanidad cada día está más apretada y estamos hablando de consultas de 5 minutos e incluso en nuestro hospital hemos llegado a ver consultas que los profesionales tienen menos de 3 minutos por paciente para verlo. Entonces, reducir la fase primera y la fase última parece bastante complicado, es decir, decirle a una persona, hola, ¿qué tal estás?, saludarla y quedarnos contentos de que sabe dónde tiene que ir luego y qué tiene que hacer. Parece difícil que las máquinas y la tecnología nos vayan a ayudar, pero en toda la fase intermedia parece que la tecnología puede tener un cierto peso en ayudarnos en el diagnóstico, en hacernos decision support system, en hacernos clustering de pacientes parecidos al nuestro y qué cosas les han ido bien y cuáles les han ido mal, etcétera, etcétera, etcétera. En esta fase es en la que deberíamos intentar que la tecnología reduzca tiempo o al menos ayude a nuestros profesionales a hacer su práctica. Para reducir esta incertidumbre médica tenemos una solución, creíamos que teníamos una solución, que es la medicina basada en la evidencia, la ciencia sumada a la historia clínica electrónica. Es decir, necesitábamos datos estandarizados, necesitábamos datos buenos, datos de calidad, ponemos historia clínica electrónica en los hospitales y a partir de aquí tiramos para adelante. Bueno,
En un artículo que puedo compartir con vosotros, si tenéis interés, no sé por qué se pasa esto solo, son 20 años de historia clínica implantada en todos los hospitales del sistema de Estados Unidos y se le pregunta a todos los actores, desde gerentes, directores médicos, profesionales sanitarios, pacientes, etcétera, y las conclusiones están aquí. Os lo puedo pasar si queréis, es un poco un resumen, pero básicamente una imagen vale más que 1000 palabras y el resumen es lo que veis en la fotografía. Los profesionales se sienten como que están todo el día recogiendo datos, no saben muy bien para qué y que no les da ni tiempo a mirar a la cara a sus pacientes. Este artículo habla de unos 4000 clics por turno laboral, que el 44% de la jornada de un profesional sanitario que ve pacientes se dedica a introducir datos y encima que el 78% de ellos están quemados con esta práctica, es decir, no les gusta lo que hacen. Si todo esto nos llevase a una fiabilidad de los datos increíble, de un 100%, dices, bueno, pues todo el mundo tiene cosas en su trabajo que no le gustan, pero es que encima, a pesar de este esfuerzo, la fiabilidad que se recoge en estas bases suele ser inferior al 70%, que nos lleva a unos 600 errores al año en historia clínica electrónica, a un 3% más o menos de decisiones erróneas basadas en datos, de las cuales algunas tienen consecuencias pues, muy gordas como mortales, etcétera, que no he querido incidir porque tampoco era de interés en esta ponencia. Bueno, entonces la historia clínica electrónica no parece que sea tan buena como pensábamos, no parece que los datos sean tan fiables, pero tenemos la ciencia. Bueno, sobre la ciencia y usar medicina basada en la evidencia ya se ha hablado desde hace muchísimo tiempo. Simplemente podemos hablar de Sackett como el que lo establece a finales de los años 90, por el 96, y que es la idea de recoger datos, publicar artículos, hacer una comunidad científica, hablarnos entre todos y estar al día de lo que sucede. Bueno, pues desde mi punto de vista nos hemos pasado de tuerca. Esta es una publicación, estos son unos datos sin actualizar, son de 2020, pero más o menos se hablaba de unos 6.000 journals, o sea, unos 6.000 revistas y publicaciones, pues bueno, una de las estimaciones que aparecía era que si eras un profesional de oncología y querías leer todos los artículos de oncología que se publicaban diariamente, necesitabas unas 27 horas al día. Es decir, que ya ni siquiera puedes leer todo lo que se publica. Creo que la tecnología también nos puede ayudar aquí, con algún ejemplo que os pondré, de cómo seleccionar artículos o cosas, o cuáles leer los buenos, o cómo estar al día, etcétera. Y bueno, aquí viene la clave de todo esto. La clave de todo esto es que la medicina basada en la evidencia entiende que si en mi revista solo publico cosas con un 95 o un 99% de evidencia, pues estamos asumiendo entre todos pues que no, un 5 o un 1% de lo que se publique será falso, que suena bastante mejor que una de cada 20 cosas, que es exactamente lo mismo. Bueno, el editor del Lancet, que no creo que sea culpable de no querer vender revistas ni de no creer en la ciencia, porque él tiene una de las mejores revistas del mundo, habla que este 1 o este 5%, él calcula que debe ser más o menos la mitad. Él cree que más o menos la mitad de lo que se publica debe ser mentira, falso o al menos estar sesgado. Cuando veis ahí los argumentos que dice sobre esto, pues básicamente todos se resuelven con buena metodología. Habla de tamaños del efecto pequeños, habla de modas, habla de análisis mal hechos, habla de conflictos de interés, etcétera, etcétera. Todo esto se puede paliar con un mayor conocimiento metodológico de la sociedad. Si a todo esto le añadimos que cuando miramos las guías de práctica clínica, que recordamos que era el objetivo final, vemos que solo un 10 o un 20% de las decisiones que toman más o menos los sanitarios cada día están basadas en pruebas y que casi el 50% de las recomendaciones que hay en estas guías, que es la mitad, están basadas no en datos, sino en experiencia de los superprofesionales de cada área, pues parece que lo de hacer medicina basada en evidencia, basada en datos, pues no lo estamos cumpliendo al 100%. Todo esto no es una crítica destructiva, sino constructiva. O sea, hay que darle una vuelta a todo esto para hacerlo un poquito mejor. Sobre la medicina basada en la evidencia y el real world data, simplemente deciros que la base de la ciencia es la replicabilidad. Es decir, ante todo esto que yo he dicho, cualquier profesor de metodología o de estadística o cualquier persona que sepa un poquillo de ciencia me diría, a ver Ángel, todo eso que has dicho está muy bien, pero todo esto se palia replicando. Es decir, la réplica es la forma de que estemos seguros de que hacemos las cosas bien. Entonces, aunque haya artículos mal publicados, cuando alguien replique verá que eso es cierto o que eso es falso. Bueno, en 2011 se encontraba que un 65% de los artículos sobre medicina eran inconsistentes y que solamente un 6% eran completamente reproducibles. Cuando doy este dato, yo entiendo que la gente puede decir, claro, pero es que hay revistas muy malas, hay revistas que son panfletos y hay cosas que son, y hay patologías que están muy poco estudiadas o que son muy novedosas, como las ómicas, etcétera. Bueno, pues si nos centramos solamente en cáncer y hablamos de Nature, que tampoco creo que sea, no sé cómo llamarlo, culpable de no querer publicar revistas, porque es a lo que se dedica, en 2012 Nature hace una revisión de sus 10 años de investigaciones de cáncer, es decir, coge todo lo que ellos han publicado en cáncer, le pide a los investigadores que le manden las bases de datos para reanalizarlo y ver si llegan a las mismas conclusiones. Y encuentran que en 47 de 53 artículos no son reproducibles. Hablamos de Nature, hablamos de cáncer, con lo cual creo que podemos concluir que tenemos un pequeño problema de replicabilidad en salud. Es decir, tenemos un problema con que todo sea nuevo, que todo sea novedoso, en enfocarnos, ahora es todo COVID, antes era todo cáncer, antes era todo cardiología, etcétera, etcétera. Parece que hay aquí ciertos sesgos que no nos están viniendo como demasiado bien y a los que hay que darles una vuelta. Os voy a poner un ejemplo muy concreto con números y con cifras, ya que soy el de las cifras.
Imaginar que sois un profesional que estáis entre el 10 y el 20% de los que hacéis decisiones basadas en datos. Sois capaces de saber cuáles están basadas en evidencia y cuáles no, y solo tomáis las basadas en evidencia y hacéis un ensayo clínico aleatorizado con 0 sesgos. Es decir, hacéis un ensayo clínico aleatorizado perfecto. Y lo replicáis. ¿Qué significaría esto? Esto significaría que yo hago un ensayo en el cual quiero hacer un tratamiento para cáncer de pulmón y tengo 4 tipos de pacientes en la sociedad. Los que cumplen mis criterios, los que no lo cumplen porque fuman tabaco, los que no lo cumplen porque son deportistas frecuentes y los que tuvieron otra complicación. Esto me deja con una realidad que tiene un montón de pacientes para los cuales yo hago un ensayo clínico. En el ensayo clínico lo que hago es buscar una población objetivo, que son los que cumplen mis criterios, de los cuales saco una muestra. De esta pequeña muestra les aplico el nuevo fármaco y veo que funciona. Funciona con casi todos los pacientes, con el 99%. La Agencia Europea del Medicamento y la española me aprueban el fármaco y yo puedo concluir, que para eso está la ciencia y la probabilística, que este fármaco se puede implementar con la población a estudio. ¿Qué sucede? Que los profesionales no saben si lo pueden emplear o no con el resto de pacientes. Es decir, cuando yo hago un ensayo clínico con un paciente naif, que está muy limpito, muy bonito y tal, ¿qué hago con la señora que tiene 15 patologías, toma 14 medicinas, no anda, etcétera? Si es el único fármaco que tengo en el mercado para ponérselo, ¿se lo pongo o no se lo pongo? Tenemos que hacer un jumping to conclusions y pensar que llega y no llega. Después de contaros todo esto, ¿por qué os lo cuento? Os lo cuento porque creo que la tecnología viene a ayudar muchísimo. Creo que el Real World Data, este debate que hubo sobre si los ensayos clínicos o el Real World Data, si sirven o no los ensayos in silico, todo este tipo de cosas, creo que hay que acabarlo ya. Creo que hay que hablar de esto más y creo que tenemos que estar todos de acuerdo en que estas dos cosas deben de ir de la mano. No hay que elegir entre uno y otro. Cuando yo tengo un paciente que cumple criterios, evidentemente le voy a poner el fármaco que está aprobado. ¿Por qué? Porque sé que si lo hago así durante toda mi práctica clínica va a funcionar con la mayoría de los pacientes y por eso está aprobado. Pero lo que creo que la tecnología viene a aportar es qué pasa con todos esos otros pacientes que no cumplían criterios. ¿Se lo pongo o no se lo pongo? Ahí yo no me meto. Es una decisión clínica que cada profesional tendrá que tomar, pero lo que sí que puede hacer la tecnología es ver todos esos datos, coger el Real World Data, ver todos los datos de todos los pacientes de una comunidad autónoma, de un país o de un hospital y analizar si ese fármaco que se le puso a las personas para los que no estaba prescrito funcionó, no funcionó, fue bien, fue malo, fue regular. Es decir, soy un ferviente creyente de que el tema de estandarizar los datos de los hospitales y empezar a hacer cosas de Real World Data cada vez más macro nos va a resolver muchísimas preguntas. Sobre Real World Data, simplemente 4 cosas. Decir que esta pelea entre ensayo clínico y Real World Data no tiene ningún sentido. Si queremos hablar de causa-efecto y si una cosa funciona o no, si queremos hablar de eficacia y de seguridad y de calidad, tenemos que hacer un ensayo clínico. Pero si queremos mirar patrones de efectividad y de seguridad, creo que el Real World Data nos puede abrir un amplio campo, bastante más barato y bastante más rápido que hacer un ensayo. Todo esto nos lleva a, bueno, vale, ¿y los datos del sector salud tienen calidad? Bueno, pues simplemente deciros que muy baja. Como visteis antes, ese artículo habla de un 65%. Ahora voy a hablar de mi experiencia personal. Mi experiencia personal es que las bases de datos están hechas de copy-paste, de mucho copiar y mucho pegar. Los profesionales no están conformes con las herramientas que les ponen porque van muy lentas o van muy despacio o no les permiten hacer lo que quieren o son demasiado rígidas. Y bueno, en este sentido lo que suele pasar es algo así, que se hace un proyecto, no se hace absolutamente nada con los datos, no los mira nadie y cuando se acaba el proyecto, al final del proyecto se le entrega al analista de datos a alguien como yo y se le dice, oye, ¿sale significativo o no? ¿Lo puedes mirar o no lo puedes mirar? ¿Qué ha pasado? ¿Ha funcionado o no? Es decir, no se chequea la calidad del dato hasta el final del todo. Nosotros aquí hacemos todo este tema de garbage in, garbage out, ¿no? Si metemos basura, sale basura. Aquí en el Ramón y Cajal y anteriormente en el Clínico San Carlos, yo doy una formación 3 veces en semana de cómo recoger los datos con calidad para intentar paliar un poquito este medio. Y lo que hay que intentar es acabar con esto que vemos aquí abajo. Está difuminado a posta para que no veáis nada, pero os hacéis una idea. Los que trabajáis con datos lo habéis visto. Y son Excel con miles de pestañas que solo entiende la persona que ha creado el Excel. Es decir, esto es imposible analizarlo, es imposible mirarlo. Tiene texto por un lado, alguien pone un paciente por fila, alguien pone un paciente por columna, alguien pone un paciente en cada hoja, esto hay que olvidarse de ello. Excel es muy útil, yo lo uso para muchísimas cosas, pero no es una herramienta para recoger datos de forma sistematizada y desde luego no lo es para alguien que no la sabe utilizar a un nivel elevado. Os pongo un ejemplo aquí concreto con nuestra base de datos COVID durante las primeras oleadas, todo el año 2020, lo podéis ver ahí, tuvimos un pico muy grande, estos son todos los pacientes que vinieron al Ramón y Cajal, teníamos 3.030 pacientes y como podéis ver ahí, pues haces una herramienta de lo que iba la charla de hoy, de toma de decisiones basada en datos, ¿no? Y vemos ahí cómo se recogen las variables en tiempo real y se van pintando las grafiquitas, haciendo los análisis, haciendo descriptivos, inferenciales, etc. Podéis ver a la derecha como cuando miramos los pacientes por la hora que van acudiendo a urgencias, evidentemente me sale una distribución, pero vemos
vemos como los dibujitos de altura y peso no me ha salido nada, no me funcionan, no me están. De hecho, vemos que teníamos un paciente que medía 2 centímetros, ya me contaréis esto qué sentido tiene, y otro que medía 16.300 centímetros, o pacientes que pesan entre 6 kilos y 12.620 kilos. Esto lo muestro porque es lo que sucede, son datos reales de mi hospital, os los enseño sin ninguna vergüenza, es lo que suele suceder, y es que los datos no tienen toda la calidad que querríamos darle. En estos dos casos concretos sucede lo que siempre suele suceder, y es que la persona que ha diseñado el cuaderno de recogida de datos, la persona que ha hecho la herramienta informática para recoger los datos, no ha puesto reglas de validación. En este caso en concreto, el peso y la altura se recogían con texto libre, entonces alguien lo ponía en kilos, alguien lo ponía en centímetros, alguien lo ponía en metros, uno escribía texto, otro no escribía texto, todo esto hay que controlarlo para que no suceda, porque luego no se pueden convertir los datos, o en otros casos, otra cosa que suele suceder bastante es que gente pone coma, gente pone punto, que me decís, solamente sustituir puntos por coma, se tarda un minuto. No, de verdad que no es tan sencillo. Ya iréis viendo cuando trabajéis que cuanto más tiempo dediquéis en vuestras buenas prácticas de recogida de datos a recoger los datos con calidad, tiempo que os ahorráis. Cuando le digo a la gente, ahora acaba de venir una investigadora con un proyecto que va a hacer, un ensayo clínico que va a recoger 160 variables, y le he dicho que a las 160 le pongo una regla de validación. Y me ha dicho, es que voy a tardar un montón de tiempo. Y le he dicho que va a ser una infinésima parte mucho más pequeño que lo que va a tardar como no lo haga y luego intente limpiar los datos al final. Es decir, os puedo prometer, después de 11 años trabajando en esto, que cualquier minuto que invirtáis antes de empezar a recoger los datos en que se recojan bien, va a revertir de forma muy positiva en la calidad de vuestros datos y en vuestro tiempo. De verdad que va a ir muchísimo mejor. Y al final, cuando hablamos de calidad de datos, ¿qué hablamos? Pues una cosa muy sencilla. Perdonadme la simplificación, la sobresimplificación de la diapositiva, pero es que esto es lo que hablamos cuando hablamos de calidad de datos. Tenemos una paciente delante que tiene unas características, la entrevistamos, la vemos, hablamos con ella y la pasamos por nuestro sistema de información. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos que cuando estos sistemas de información pasen a datos o bien de investigación o bien de clínica para ser explotados, sean los mismos datos que entraron. ¿Qué suele suceder? Suele suceder estos errores que veis aquí. En el sexo no lo hemos metido, no lo hemos rellenado, tenemos un missing value. En la fecha de nacimiento alguien se hizo un curso una vez de protección de datos, de Reglamento General de Protección de Datos, y sabe que la fecha de nacimiento es un dato sensible y ha decidido no poner el día, porque si pongo el día ya es sensible, lo cual es mentira, es un profundo desconocimiento. O alguien ha decidido que en vez de poner la fecha de nacimiento pongo la edad y al ponerla se ha equivocado al transcribirla. Tenemos también que en el diagnóstico principal hemos decidido quitarle un dígito porque nuestro software del hospital no nos permitía ir a 4 dígitos, solo a 3, y acabamos de perdernos que esta persona, además de un episodio maníaco, también tenía sintomatología psicótica. Y en el diagnóstico secundario le hemos dejado al profesional sanitario que escriba en texto libre porque él se ve más cómodo y acaba de convertir una dependencia pues, en un abuso de alcohol. Esto es una exageración, esto sería hacerlo todo absolutamente mal. En los hospitales suele haber cosas más de este tipo, suele haber códigos, uno hombre, dos mujer, que nadie sabe dónde están, que son colores o cosas de ese tipo, cuando el software de a día de hoy te permite hacer libros de códigos y saber cuál es cada cosa para migrarlo entre cosas. Suele haber mucho texto libre, como veis ahí, el diagnóstico principal se suele dejar en texto libre, como pasa en las urgencias de nuestro hospital, por ejemplo, y suele haber diferencias de codificaciones, a veces CIE, a veces DSM, etcétera, y esto hace que sea complicado juntarlo. ¿Y cuál sería el objetivo? Pues lo que veis aquí, que lo que entre salga, es decir, que los datos que yo recojo cuando tenga a la paciente delante sean exactamente los mismos que sean cuando salga. Si tengo que resumir mucho estos años, más o menos lo que suele suceder siempre es lo mismo, valores perdidos, valores vacíos, errores al transcribir y al codificar, que esto es más complicado, esto va a suceder siempre, el error humano está ahí. Hay técnicas de doble codificación, que es que si metemos el mismo dato dos personas independientes, se comprueba la coherencia entre ambos datos y si nos hemos equivocado los dos a la vez es bastante complicado que nos equivoquemos en el mismo. Pero bueno, no suele haber dinero en los proyectos para que dos personas metan los datos. Sobre RGPD y valores sensibles suele haber bastante confusión, mejor asesorados, que en todas las instituciones suele haber alguien que sepa más de esto, de qué se puede recoger y qué no, y cómo hacerlo. Diferentes codificaciones, diferentes versiones, códigos sin libros de códigos, como os decía, el 1 hombre y el 2 mujer, pero no lo dejas por ningún sitio, y una pérdida de datos, pues bueno, que a veces hay un porcentaje de datos que se pierde, que creo que es algo que podemos asumir como en cualquier otra área que no sea el sector salud. Sobre el problema común, simplemente un minuto deciros que tuve la suerte de estar en el Centro de Control COVID, montarlo desde cero y tener los datos de toda la Comunidad de Madrid, de la especializada y de la primaria, que era la primera vez que en la Comunidad de Madrid conseguíamos juntar primaria y especializada para ver el recorrido de un paciente. Y en este centro os puedo decir que los problemas son comunes a todos los hospitales y a todos los centros. No es una cosa del clínico, ni del Ramón y Cajal, ni de nada. Es una cosa inherente a los sistemas de información que han sido demasiado flexibles. Han sido generados por ingenieros, pero a petición de los profesionales que lo iban a usar, que son muy amantes del texto libre. Entonces no permiten hacer lo que queremos que hagan a día de hoy estos software. Y bueno, nos dio una publicación como fue el Epicentro Madrid, tanto hospitalaria como de primaria. Si tenéis interés os lo digo. Simplemente deciros que a otra
otras comunidades no he tenido la suerte de acceder a datos de forma masiva, pero en la Comunidad de Madrid sí, y creo que es un problema genérico, no es una cosa de un hospital concreto. Y sobre posible solución, porque no estoy aquí para contar problemas, sino soluciones, pues ¿qué hemos hecho nosotros en nuestro centro? ¿Qué hacemos en nuestro hospital? Pues una cosa muy sencilla. Hemos elegido una herramienta de recogida de datos. Esta es una herramienta perfectamente gratuita de Vanderbilt. Hay otras, las hay mejores, las hay peores, las hay regulares. A mí me gusta esta porque llevo muchos años con ella, es gratis y de lo que ellos viven es de la citación. Entonces nosotros somos un instituto de investigación y al final citar a alguien que te está dando un servicio pues no suena ni tan mal, ¿no? Entonces ellos viven de las citaciones. Esta es una captura de pantalla que hice en 2018. Como podéis ver arriba son 3.000 instituciones y casi 700.000 usuarios lo que lo usan, y esta es la actual que he hecho hoy, simplemente para que veáis el crecimiento de esto. Han duplicado el número de instituciones, tienen ya 1,6 millones de usuarios y 13.000 artículos publicados en los cuales les citan. Ellos no tienen ningún control de si les citas o no, es decir, tú podrías usar su herramienta indefinidamente y nunca citarles y no lo pueden saber porque ellos solo te mandan la API y tú eres el que trabajas con los datos. Pero bueno, por poneros una alternativa, podéis usar la que queráis, pero la idea es que busquéis una herramienta de recogida de datos concreta. ¿Y qué servicio hacemos? Pues nosotros básicamente lo que hacemos es un servicio que puede tener 3 versiones. Antes de que empieces tu proyecto, ya he empezado mi proyecto Ángel, pero quiero hacerlo un poquito mejor, o ya he terminado mi proyecto. A la izquierda de todo tenemos el antes, todavía no he empezado a hacer mi proyecto, es el caso de la investigadora que acaba de venir, como os he dicho, y lo que he hecho es me siento con ella, le ayudo a hacer el recap, nos sentamos, analizamos las variables, vemos las que quiere, vemos las que no. Una cosa muy importante en vuestra práctica profesional, si alguna vez os toca hacer algo de este tipo, os digo por favor que os pongáis el cronómetro, ni metáis un paciente, ni el más fácil ni el más difícil, y veáis cuánto tiempo tardáis. Normalmente, siempre queréis recoger más información de la que tenéis tiempo para recoger. Esto repercute en una mala calidad y en una mala selección de las variables. Es decir, quiero recoger todo el tiempo, pero si me tiro 2 horas para cada paciente y veo a 20 al día, pues no lo puedo recoger. A las personas que ya han iniciado sus proyectos y nos escuchan o saben que existimos, lo que le hacemos es una mezcla. Le hacemos un Power BI, que es eso que os he enseñado antes, que es una herramienta de inteligencia de negocio también gratuita, para que vean la calidad de sus datos, chequearla, ver en qué fallan, en qué no fallan, limpiar la base de datos, y una vez que la hemos limpiado y ya la tenemos coherente, la subimos a RedCap y a partir de ahí la recogida la hacemos con la herramienta buena. Y la última fase sería todos esos investigadores. Ángel, yo ya hice mi tesis, tengo aquí mi SPSS, o tengo aquí mi Excel, o tengo aquí mi cosa, y yo quería ver si la puedo subir a RedCap para seguir más adelante, para continuar el proyecto, me han dado una beca o lo que sea, y lo que hacemos es lo mismo, pues pintarlo con Power BI, chequear la calidad de los datos, limpiarlo, estandarizarlo y hacerlo lo más bonito que podamos con ellos. Todo esto es un proceso iterativo, nunca es perfecto y no se pretende llegar al 100%, pero la idea es recoger los datos cada vez un poquito con más calidad y un poquito mejor y reducir errores. Simplemente señalaos esta herramienta, por si no la conocíais, se llama RX, es una herramienta completamente gratuita, todo lo que os estoy contando es gratis, y esta herramienta te permite ver si tu base de datos cumple o no legislación, es decir, si cumple RGPD. Te sale aquí abajo unos pequeños indicadores de cuánto riesgo tienes de ser hackeado, de individualizar a un sujeto, etcétera, etcétera, y te permite herramientas para agrupar variables y que esto se cumpla. Esto está muy bien cuando hacéis entrega de datos o tenéis dudas, porque os permite, pues eso, ver si son identificables o no vuestros pacientes, que a veces pensamos que con anonimizarlos o cargarnos los campos de fecha, una base de datos ya es anónima y nada más lejos de la realidad. Las tecnologías de hoy permiten individualizar a alguien aunque la base de datos esté anonimizada. Y bueno, en esta línea lo que estamos haciendo en mi unidad es hacer un data warehouse, bajar todos los datos del hospital, de todos los distintos sistemas, porque la gente que es ajena a los hospitales piensa que está todo en una historia clínica electrónica, pero nunca es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos la analítica con un software de una empresa, las imágenes con otro, la bioquímica con otro, la genética con otro. Entonces, la idea es juntarlo todo en una base de datos, estandarizarla a formatos internacionales y empezar a hacer pues todo tipo de cosas, pues cuadros de mando, data mining, big data, hacer chatbots, hacer minería de procesos y todo esto. Tengo aquí muchos ejemplos, pero como me pasa el tiempo, luego os lo cuento, si queréis y tenéis interés. Y nada, deciros que esto no es una cosa mía que me haya inventado yo y se me haya ido de la cabeza y estoy haciendo un poco lo que quiero, sino que en mi unidad estamos siguiendo esta, que es una iniciativa de la Comunidad de Madrid, que pretende hacer un lago de datos de toda la comunidad. Es decir, pretenden volcar los datos de los 38 hospitales. Está dirigido por el 12 de octubre, Pablo Serrano. Yo formo parte de la asesoría técnica, o sea que simplemente voy a las reuniones y opino y poco más. Ellos son los que trabajan. Pero bueno, estoy intentando que nos alineemos con ellos para al final eso, pues tener, como podéis ver en el dibujo, tener los datos estandarizados o en OpenHR o en I2B2, ¿no? Tener los datos estandarizados, recoger los datos de forma calidad. Como veis, hemos elegido la misma herramienta que la Comunidad de Madrid, que es ResCap, controlar los cuadros de mando para nivel clínico y asistencial, que les hagan los predictivos y todo este tipo con Power BI, que también nos hemos alineado con ellos, y todavía en toma de ayuda, Decision Support System, todavía no hemos avanzado porque llevo un año nada más y no tenemos nada, pero también nos alinearemos con los software que ellos están utilizando. Y bueno, pues mis conclusiones serían estas que tenéis aquí.
No sé por qué se pasan tan rápido. La primera, que estamos en un momento ideal, porque hay una democratización de lo rápido que se hace todo eso, pues que cada vez van más rápido los análisis. Hacen falta, o bien, pongo aquí un O, se me pasa esto todo el rato, voy a ponerlo así. Hacen falta nuevos perfiles o nuevas competencias profesionales en el mundo sanitario, no sé cuál de las dos cosas. No sé si tenéis que contratar gente que sepa de datos en los hospitales o si la gente sanitaria se tiene que formar en un término medio, yo creo que un término medio. Hay que explotar a los profesionales sanitarios, le tienen cierto miedo a estas cosas, pero ellos son los que tienen las preguntas que hacerle a los datos y las preguntas que hacerle a la tecnología. Ya estamos los tecnólogos para resolverlas, es decir, que ellos pregunten y nosotros les ayudamos a contestar. Creo que hay que incorporar la visión y opinión de los pacientes con todos los PREMS y los PROMs. Nosotros también los estamos recogiendo con RESCAP y en Europa cada vez te lo piden más, que para cualquier proyecto que tenga que ver con pacientes les incorpores. Hay que pasar a un mundo de toma de decisiones basada en datos, en el día a día, en la práctica clínica. Hay que unir el real world data y el ensayo clínico aleatorizado. Hay que poner el foco en recoger los datos con calidad. Y hay que hacer un cambio cultural. Todo esto de pelearnos entre instituciones, por eso iniciativas como estas, cada vez que me inviten, allí me veréis, yo estaré para lo que sea, público, privado, hospitales, lo que sea, nos tenemos que juntar todos. Es un campo ya tan complejo que nadie puede hacerlo todo. Esto de tapar el cuaderno y que no me copie el de al lado se acabó. Cuantos más datos tengamos y más compartamos entre todos, mejor. Y deberíamos intentar movernos, porque todavía no estamos en ese punto, a dar una atención sanitaria vinculada a procesos, centrada en el paciente y basada en datos. Y nada, pues darle las gracias a los organizadores, a mis jefes y a toda la gente que me ha contratado y confía en mí. Y como ya tengo un equipo, ya somos tres personas, lo tenéis ahí en la unidad de Data Science, y a todos los estudiantes de la Politécnica que van viniendo y dejando su granito de arena aquí en proyectos que voy juntando un poco. Y nada más, me he pasado de tiempo y disculpadme por pasarme de tiempo. Os doy Muchas la palabra. gracias, Ángel. Doy paso a Ana Benavent, que ahora la parte de Questions and Answers. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que creo que ha sido muy enriquecedora. Primero, antes de hacerte alguna pregunta, vamos a dejar si hay alguien de los que están conectados, Ismael, tienen alguna pregunta sobre la presentación. ¿Vale? Por si hay que aclarar algún concepto o alguna explicación adicional. O en el chat, ¿has podido recoger algún comentario? Sí, hay alguna pregunta que nos hacen un poco más técnica, no de, bueno, más técnica de información. ¿Cómo se llama la herramienta para validar la RGDP que has presentado? ARX. Son 3 letras nada más. ARX. Ok. La herramienta es la que usó el MIT para estandarizar los datos de Holanda y pasarlos al otro lado del charco. Es decir, que se han conseguido coger datos clínicos con nombres y apellidos de un país tan restringido como Holanda y poderlas subir a su nube para que las explote cualquiera, es que debe ser una buena herramienta. Lo digo para que no es publicidad mía, ni la he desarrollado yo, ni nada. Simplemente intento siempre copiar a los mejores o a los que yo creo que más saben. Okay. Y la otra pregunta que nos hacían llegar es, te piden que nos puedas enseñar ejemplos específicos que has comentado, que nos enseñe todos los ejemplos específicos que ha comentado tiene para después. Ah, sí, que comentabas. Vale, lo que pasa es que os voy a quitar el tiempo al final, pero bueno, muy rápido. Pero Ángel, no pasa nada que quites el tiempo porque lo más importante es responder vale. las Pues inquietudes mira, que tengan los asistentes. esto, por ejemplo, suele ser bastante interesante. A la gente le suele llamar bastante la atención y es el tema de minería de procesos. La minería de procesos es una cosa que tampoco viene en nuestro sector, son otra cosa, son ingenieros industriales, son personas que se dedican a otra cosa, pero yo creo que estas herramientas tienen mucha cabida en los hospitales. Aquí, por ejemplo, podéis ver todos los pacientes que han sido ingresados en el Ramón y Cajal en el último año. Entonces, aquí tenemos un poco el circuito de por dónde se mueven. El grosor de la línea indica por dónde van los pacientes y esto nos permite hacer analítica temporal. Es decir, están tardando demasiado. Desde que le hacemos la preanestesia hasta que se operan, ¿hay algún tipo de cuello de botella? Esta herramienta nos permite filtrar, elegir por diagnóstico, ver si hay diferencias entre hombres y mujeres, hacer publicaciones, etcétera. Pero lo más importante es que nos permite medir el antes y el después. Es decir, si yo creo que un servicio está atascado y le hace falta un profesional más, cojo esta herramienta, luego pongo un profesional más y mido a posteriori. ¿Hemos acabado con el problema o no hemos acabado? Como podéis ver, la realidad es mucho más compleja y estaba resumido, pero si tú pones al 100% todo lo que sucede en un hospital, veis que no todo el mundo sigue la misma vía. Hay gente que se va del médico a no sé quién, de no sé quién se operan, etc. Si esto estuviese establecido, podéis ver aquí en tiempo real, podría ser como un aeropuerto, ¿no? Que es cómo funcionan los pacientes realmente. El ejemplo que os ponía al principio de la Johns Hopkins tiene esto establecido. Y pueden ver esto que veis aquí, pues eso, cada bolilla de esos es un paciente, ¿no? Y vais viendo cómo se van moviendo por el hospital, ¿no? Pues esto te permite identificar cuellos de botella, desgranarlos y con tecnología Scrum o con lo que sea, acercarte, intentar poner una solución y ver si solucionamos el problema o no. O te permite eso,
yo tengo la sensación que los pacientes más graves les estamos haciendo mucho esperar. Pues lo pones a prueba aquí, compruebas los datos, eliges una edad, un diagnóstico. Esto es simplemente para que veáis que se puede filtrar. Esta herramienta no es gratuita porque es para profesores de universidad, se llama ProM. No, perdón, ProM es la gratuita que podéis usar cualquiera, es código abierto y la tenéis donde queráis. Y esta se llama Disco, que es la versión de pago. ¿Por qué estoy enseñando la versión de pago? Porque es más bonita. La otra hay que hacer más código y más pantalla negra, pero si hay algún técnico en la sala, pues ProM es la forma de hacer minería de procesos de forma eficiente. ¿Y algún otro ejemplo que os podría poner? Pues no sé, mira, esto por ejemplo es el cuadro de mando que tenemos hecho para el proyecto COVID que os decía, ¿no? Y entonces esto, pues como podéis ver, en tiempo real tú filtras. Acabo de filtrar con los pacientes que fallecieron en todas las oleadas. Tenemos 375 fallecidos en el Ramón y Cajal que tenían patología COVID o alguna de sus patologías, o en diagnóstico principal en los secundarios. Y aquí podéis ver pues, cuántos han entrado por urgencias o cuántos no. Podéis ver la oleada tan terrible que hubo en abril. Podemos coger solamente a los que entraron por urgencias y a los que no. Podemos ver a la izquierda su edad, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Podemos filtrar por sus diagnósticos. Entonces yo lo que hago a la gente, a los investigadores, es les hago el cuaderno de recogida de datos y se lo vinculo a esto, se lo vinculo a una herramienta de visualización, con lo cual no hay que esperar el último día para ver la calidad de los datos. Tú puedes estar aquí viendo todo el rato si hay algún valor analítico fuera de rango, si hay algo que no funciona. De hecho, si lo tienes bien claro, lo puedes programar y que el software te lo diga. Oye, has metido un paciente que no tiene sentido, no tiene nadie 325 años, ¿no? O no hay ningún hombre embarazado o cosas de ese tipo. Y aquí lo tengo vinculado, tengo mapeados todos la CIE y el DSM, entonces podemos trabajar con los diagnósticos tanto a 3 como a 4 dígitos como por apartado y sección, ¿no? Que eran un poco los ejemplos que os quería poner. Bueno, tengo más de chatbots, de, no sé, de cosillas que vamos haciendo. Y bueno, ya está. Yo creo que con estos ejemplos así, para que os hagáis una idea, básicamente recogida de datos estandarizada, cuadros de mando interactivos, minería de procesos y luego pues análisis de toda la vida. Yo en realidad soy analista de datos, entonces es lo que enseño en la universidad y de lo que más sé. Entonces analística clásica, ¿no? Pues ANOVA, regresiones y cosas de ese tipo. Hay una pregunta más, gracias Ángel por la respuesta. Hay una pregunta más aquí en el chat que primero te agradecen la ponencia y también preguntan, el volumen de datos generado en proyectos de investigación con Big Data es enorme, raw data, files intermedios, etc. Teniendo en cuenta que hay que guardar los datos de investigación 5 o 10 años, ¿cuáles son los datos que guardarías una vez finalizado el proyecto y quién tiene que guardarlos? Pues aquí quería yo romper una cosa, igual es un poco polémico lo que voy a decir, porque hay gente que no está de acuerdo, pero realmente en salud, si tú no metes imagen, no metes electro y no metes sensórica, Big Data no tenemos, ¿eh? O sea, todos los datos de todo mi hospital, de toda la historia clínica estandarizada, no llegan ni a 10 o 11 gigas. O sea, para hacer Big Data, lo que se conoce como Big Data para un tecnólogo, o metes imagen, o metes genética, o metes cosas más complejas, o lo que son los datos de dónde vino, cuándo se ingresó y tal, estamos hablando de, no. O sea, todos los proyectos que se piden hablan de Machine Learning y de Big Data, pero porque en el papel se puede escribir lo que quiera, pero realmente no lo son. Y sobre almacenar los datos, normalmente los sistemas de información de los hospitales los guardan, y en investigación me parece una pregunta excelente, porque querría yo saber cómo hace ese investigador, ¿no? Que hace su paper o hace su tesis para almacenar los datos 5 años. No está legislado, es muy complicado, y lo que sí que es bueno que Europa se está poniendo muchísimo las pilas. Yo ahora mismo soy el delegado de protección de datos de aquí del hospital y estamos haciendo el Data Management Plan para todo el hospital. En Cataluña estáis más avanzados con esto, tenéis una herramienta para hacerlo y para evaluación de impacto y todo eso. Nosotros vamos un poco más por detrás. Y la idea es que Europa te exige ya no que los guardes durante 5 años, sino que te preguntan en qué repositorio están, dónde están, y tiene que estar público y abierto para siempre. Es decir, todo esto está viendo un movimiento hacia esta estandarización, hacia que subas los datos y hacia que estén en un repositorio para que los demás los podamos explotar. Básicamente, para que os hagáis una idea, cuanto más datos, más variados y mejor de calidad, más cosas se pueden hacer. Entonces, Europa no es boba, Estados Unidos va por delante y están haciendo cada vez más cosas para que juntemos datos entre todos y poder ser competitivos, porque vamos un poquito por detrás, la verdad. Y justamente Ángel también hacía una puntualización diciendo que se referían a proyectos con señal biomédica e imagen. Ah, perfecto, sí. Aquí, por ejemplo, tenemos un PACS, como en casi todos lados. El jefe de rayos tiene dos, tiene los datos clínicos y el PACS de investigación, que básicamente es una copia con ellos anonimizados y ahí lo mantienen. Pero sí, perdona entonces por la reflexión a la persona que lo ha dicho, pero es que a veces la gente cree que en los hospitales hay millones de datos y la realidad es que son muy pequeños, son tablas tabuladas y mucho texto libre, que ese es el gran reto, que si hay mucho clínico aquí, o me gustaría invitaros, por favor, a que nos ayudéis a los tecnólogos y empecéis a estandarizar
estandarizar, a recoger las cosas, aunque luego pongáis al lado un campo de observaciones en el que escribáis toda la literatura que queráis, que por supuesto si os hace falta para vuestra práctica clínica, bienvenida sea, pero por favor estandarizar diagnósticos, procedimientos y todo este tipo de cosas. No reinventéis la rueda. Si ya hay 8 estandarizaciones en SNOMED, de coger esa, no sé, un poco que vayamos todos alineando este tipo de cosas, porque si no va a ser complicado que las herramientas respondan a las expectativas. La verdad, el procesamiento del lenguaje natural es complicado, no funciona bien, y a la causística de salud no llega a un 60, un 70% de conversión, en mi opinión personal. Perfecto. Muchas gracias. Pues no tenemos de momento ninguna pregunta más. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta más, a mí lo que me gustaría es, por ejemplo, hacer, coméntanos un poco, y lo has dicho por encima, pero el esfuerzo que representa para todas estas personas que están trabajando con los datos detrás, el hecho de que la recogida de datos, pues ya lo has comentado, ¿no? Que es dificultosa, está el tema del tiempo, etcétera, etcétera, pero digamos el esfuerzo que representa, porque a veces parece que el trato de los datos como está, informatizado, digitalizado, tecnificado, dile como quieras, pues como comentábamos el otro día, que es magia y que se hace solo, ¿vale? Entonces un poco me gustaría que nos explicaras tu reflexión sobre el trabajo por parte de los analíticos de datos y el esfuerzo que representa. Vale, pues me voy a ceñir un poco a lo que en todos los cursos, cuando empiezan los cursos de analítica de datos o cualquier curso que te comente, siempre es la primera diapositiva, ¿no? Y sale la profesión más sexy del mundo, a Data Analyst, y luego viene la segunda diapositiva en la que sale que se calcula entre un 70 y un 75% del tiempo de un analista de datos está en limpiar los datos. Es decir, es un trabajo muy desagradecido, porque además cuando los limpias y te pones con ello y tal, hay un cierto rechazo a yo no lo he hecho tan mal o no están tan mal recogidos, ¿no? Entonces, por eso quería hacer esa cuña publicitaria y pediros, por favor, a los que estéis por aquí y a los que vayáis a trabajar con ello, que cada minuto empleado antes de empezar a recoger, sé que esto suena raro, la gente quiere empezar, ya tengo el proyecto, ya me lo ha aprobado el CEIC, vamos a empezar, yo le digo, haz un piloto, pero un piloto a término. ¿A qué le llamo yo un piloto a término? Que es una cosa de mi cabeza, es a que cojas al primer paciente y le hagas del principio al final todo lo que le vas a hacer. Y el análisis de datos que le vas a hacer, también. Pero si no se puede hacer un análisis de datos con un paciente solo, lo multiplicas por 30 y lo haces. Es decir, esto es lo que tú quieres que suceda. Bueno, pues esto en mi corta experiencia, ¿no?, de estos hospitales de 10 años funciona muy bien. Es decir, porque se cambian muchas cosas. Ah, no, yo esto no es lo que quería hacer. Pues imagínate que nos hubiésemos dado cuenta dentro de un año. ¿Sabes? Nos hemos dado cuenta en la primera semana. O lo que os decía, la calidad de los datos. En el momento que una persona recogiendo datos ve que sale ahí en un cuadro de mando un atípico o una cosa y que se ha confundido él, porque además se filtra por persona que lo ha metido, se toma más en serio lo que recoge. Cuando tú en tu práctica diaria eres un residente de 3 o 4 o 2 y te dice el adjunto, ¿por qué hay que rellenar esto? Pues porque hay que rellenarlo, porque sí. Y tú no tienes ni idea para qué sirve eso, a ti no te aporta nada y es una tarea rudimentaria y que además no te gusta, pues la calidad de esos datos es muy mala. En el momento que te dicen, oye, si rellenamos esto bien, al final vamos a hacer un póster y vamos a mandar un congreso y a lo mejor algún día hacemos un artículo y encima, mira, nos han hecho un cuadro de que nos permite saber si vamos a tener un pico de trabajo al año que viene y si rellenamos esto bien. Vale, pues si le das algo, pues ya es una tarea que rellenan con más ganas, pero si es algo ahí que nadie sabe para qué, pues es un poco... Esa es mi experiencia, que cuando le ven la utilidad, se rellena mucho mejor, mucho mejor. Sí. Porque no hay una mala intención. Es como esos datos que daba de que solo el 20% de la gente toma decisiones clínicas basadas en datos. No es que sean malos profesionales, ni no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo está establecida la cosa. Ellos no tienen un software que le ponga al paciente que tienes delante, el 90% de ellos le fue bien este fármaco y el 10% le fue... No tienen nada de eso. Entonces tienen que tirar de memoria, de lo que saben, de lo que han visto y toman las decisiones así porque es lo que hay. Pero yo creo que a día de hoy se puede hacer un poquito mejor, la verdad. Si les ayudamos, claro. Si no, tendrán que hacerlo pues como siempre. Otra pregunta, Ángel. Respecto al hecho de, has comentado que vosotros trabajáis con la base de datos de REDCap para el registro de proyectos de investigación. Entonces, como nos encontramos en un mundo en el que tenemos evidentemente que trabajar conjuntamente desde la parte del proceso asistencial a la parte de la investigación y los mismos profesionales pues se dedican tanto a la asistencia como a la investigación, explica en tus hospitales cómo tenéis el lienzo entre estas dos tareas, por decirlo de alguna forma, que a veces pues tienen algún ámbito que es común, pero algún ámbito quizá puede diferir con finalidades. Sí. Esto es muy interesante porque es una cosa por hacer, en mi opinión. Ese puente no está atendido, en ninguno de los hospitales que yo he hecho está atendido. Normalmente van completamente, no completamente, pero muy separado el hospital y las fundaciones de investigación.
hay incluso en algunos sectores, ¿no? Como es el sector médico, hay incluso cierta controversia, ¿no? Como que hay clínicos que ven a los investigadores como que se están escaqueando, investigadores que ven a los clínicos que solo hacen clínica como que no quieren innovar, o sea, hay incluso hasta cierta ahí, problema, pero al final no se puede hacer investigación si no se recogen datos desde la clínica, y yo creo que lo que hay que tender es este puente, ¿no? Yo soy muy partidario de que si tenemos todas estas herramientas afiladas, como en las empresas multinacionales grandes, que tú no puedes hacer nada sin registrarlo en SAS, ¿por qué no? No te pueden ir de vacaciones sin rellenar un formulario de cuándo te vas de vacaciones, pues porque están haciendo un modelo para ver cuándo se va más la gente y lo que sea, es decir, tienes que rellenar todo, hasta ese extremo creo que es demasiado, pero creo que todo lo que sea tender puentes y ponérselo fácil, es decir, yo creo que si un clínico, porque ahora los clínicos ¿cómo investigan? ¿Cuál es mi experiencia? Pues que vienen aquí cuando salen de la guardia a las 8 de la mañana, el rato que tienen, el que puede, cuando puede, como es complicado. Entonces todo lo que sea facilitarles todo eso y darles herramientas va a ayudar mucho. Y en este hospital en concreto tenemos una facilidad absoluta, pero que es puro azar, yo creo, que es que el gerente del hospital es el director de la Fundación de Investigación. Entonces, al ser la misma persona, como que esto facilita un poco. Yo en los 2 hospitales anteriores que he estado no lo era, la misma persona, y por supuesto que hay conflicto de interés y cosas de dónde son los datos, tal. Pero lo más importante es que nos estamos trabajando muchísimo en la legislación. Es decir, lo que queremos es, cuando esté el proyecto finalizado, presentárselo a asociaciones de pacientes y hacer una evaluación de impacto de que los pacientes entiendan que estamos haciendo todo este tema de estandarizar los datos y hacer Big Data y tal para ayudarles a ellos. O sea, que los datos, la gente piensa que los datos son del hospital o que los datos son de, yo qué sé, de un servicio concreto o del que los analiza o de lo que sea, y esto es un error legal absoluto. Los datos son del paciente. De hecho, a día de hoy, después de la RGPD, estamos obligados a que si aparece un paciente por un hospital, va a atención al paciente y dice, borra todos mis datos de todo, no quiero que nadie investigue con nada mío, deberíamos de poder prestar ese servicio. Que a día de hoy tengo yo mis dudas que podamos hacerlo, pero la ley les da el derecho al olvido. Se tienen ese derecho a ser olvidados tecnológicamente. Entonces, los datos son de los pacientes. Entonces, ni son del servicio que los recoge, ni son del jefe de servicio de un sitio, ni son de los informáticos, ni son del responsable de Data Science, son de los pacientes. Entonces, si conseguimos que cumpliendo normativa RGPD, ¿cuál sería el objetivo final? Si me dices que sueñe yo, ¿qué soñaría yo? Pues lo que hizo el Sistema Nacional Inglés, el NHS, que es coger todos los datos de su sistema de salud, anonimizarlos, hacer unos avatares que son unas mezclas y ponerlos en la nube para que cualquier persona pueda investigar con esos datos de forma libre. Eso sería mi sueño, ¿no? Que es un poco lo del MIT. ¿Qué sucede? Pues que andan de problemas legales, les han demandado, había dinero por detrás y todo eso ha sido un desastre. Es decir, que la idea era buena, pero ha acabado todo fatal. Entonces, entre subir todos los datos de toda España a la nube y no subir nada, pues yo creo que podemos encontrar algún término medio. Y creo que desde cada hospital, o sea, creo en una estrategia bottom-up. Creo que cada hospital debe de ir organizando su casa un poquito, organizándola un poquito, poniéndola estandarizada, etcétera, y luego ir haciendo pues este proyecto Infobanco, ¿no? De toda la Comunidad de Madrid, luego otras comunidades, luego España, luego Europa. Creo que hay que ir de abajo arriba. Creo que una estrategia de arriba abajo es imposible, porque cada hospital tiene sus vicisitudes, sus problemas y tal, y es bastante complicado, en mi opinión. Y respecto a los espacios federados, que es también en lo que se está trabajando ahora, tanto a nivel de las comunidades como a nivel de Europa, me gustaría que explicaras nada en 2 líneas, si tenéis pues ahondar un poco más en este concepto, porque creo que es muy interesante que tiene para los... Claro, al final tú lo que haces es coger un montón de datos, no hay que poner muy técnico, pero tú coges muchos datos y haces un modelo que te explique, por ejemplo, quién va a reingresar o quién va a volver. Entonces, lo que hacen los modelos de inteligencia federada o de IA federado es que para no tener que compartir datos, para que no haya todos estos problemas de reglamento general de protección y de compartir y de que los datos no vuelen para allá y tal, lo que se hace es que cada hospital hace su modelo de reingreso, por ejemplo. Entonces tú lo que mandas es el peso de las variables. Entonces tú mandas, por ejemplo, un modelo que dice, en el Ramón y Cajal, la gente más mayor, enferma de COVID y que tenga esta patología son los que más reingresan. Otro hospital hace otra cosa y se hacen los pesos de los pesos. Entonces se hace un modelo global que no comparte información de pacientes, sino información de pesos. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que le sucede a esto? Que es una chapuza que estamos haciendo por no hacer la estandarización. Es decir, esto no va a funcionar tan bien como tener muchos datos nunca, jamás. Y luego otro problema que están encontrando todos los artículos y cosas que yo leo de inteligencia artificial aplicada a salud es que no estamos validando los modelos. Es decir, hacemos modelos con nuestro hospital, los ajustamos para nuestro hospital y funcionan de maravilla para nuestro hospital. Y en cuanto cambia algo, viene el COVID y ya ningún modelo vale para nada, porque ya los pacientes no entran por la puerta, sino que entran por urgencias o cosas de este tipo. Entonces creo que hay que ser más adaptativos, hay que tener las cosas más en tiempo real y creo que hay que ir un poquito hacia ese sentido. Sí. Y sobre las grandes repositorios, quiero aprovechar aquí porque habrá gente muy joven, mucho más joven que yo seguro, para que pongan fuerza en esto.
Creo que en España estamos haciendo una cosa fatal, que somos los que aportan datos a todas las redes internacionales del mundo. Es decir, subimos nuestros datos genéticos a Estados Unidos, subimos nuestros datos de pacientes crónicos complejos a Alemania, es decir, estamos echándole carbón a un tren que no conducimos. Es decir, luego los investigadores alemanes, estadounidenses y de donde sea hacen las preguntas de investigación, las contestan, publican los papers y nosotros vamos ahí el número 25 porque hemos aportado datos. O sea, creo que España debe intentar dirigir alguna iniciativa de este tipo. Creo que ITMAS es una plataforma buena para hacer esto, con Lluís Blanch ahí tirando del carro, y creo que es una buena idea que nos echen datos los demás, es decir, que nos mande Italia datos, que nos mande Alemania datos, que nosotros también tenemos preguntas para contestar. Y en ese sentido creo que hay poco movimiento, creo que nos estamos dejando llevar un poco, nos conformamos con aparecer ahí, en plan, he conseguido mandar mis datos a no sé dónde, y creo que hay que ser un poco más ambicioso, la verdad. Creo que al menos en algo, no te digo todas las áreas de la medicina, pero al menos que seamos pioneros en alguna de ellas. Eso es lo que yo pienso. Sí. Pues yo pienso que con esta última pregunta, que además has acabado dando Blanc, ¿no? Que es el responsable de la fundación del hospital, del Partauri, podemos dar por finalizada la sesión. Ismael, si no hay ninguna pregunta ni ninguna cuestión que alguno de los asistentes quiera realizar. Sí, hay una última pregunta. El HCIS, así como lo tenemos comentado por aquí un asistente, Juan Pablo Trujillo, llenando todos los formularios, ¿podríamos explotarlo? Es exactamente lo que hacemos aquí, sí, desde luego que sí. Sí. Los formularios de HCI se descargan. Lo que se suele hacer es, tú pides un proyecto al comité de ética, el comité de ética te lo aprueba, desde sistemas de información del hospital bajan los datos de ese formulario y te los entregan para que tú investigues. Lo que intentamos hacer aquí es un poquito más sencillo, pero a día de hoy lo puedes hacer 100%. Si no sabes dónde, en tu institución tiene que haber 100% alguien que te ayude en esto. Es el día a día, vamos, es el día a día. Coger datos de HCI, descargarlos y utilizarlos para tu tesis o lo que sea previa aprobación del comité de ética. Sí. Te animo a ello, vamos, dale caña. Sí. Pues ya está, no hay más preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias, Ismael, por haber coordinado la sesión y la damos por cerrada. Pues gracias a los dos y muy buena tarde a todo el mundo. Cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Muchísimas gracias. Buena tarde.